Hola a todos, en este primer video de la clase de hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre lo que fue la tarea 1 y algunos errores que se estuvieron cometiendo, entonces para ir mejorando y aprendiendo más. Para ver los errores vamos a ir a la libreta de Jupyter que tengo preparado y vamos a ver el primer error. Lo que se estuvo, no fueron muchas personas las que hicieron, pero sí más de una, que llamaron al método init y al str utilizando solamente un guión bajo enfrente y después. Eso es incorrecto y vamos a ver que no funciona de la forma que esperásemos. Porque ¿cuál es la idea del método init? Es un método inicializador que Python invoca una vez instanciado un objeto. No es directamente el constructor, pero que es un método que se invoca inmediatamente después de invocar al constructor. Pero tiene que ser nombrado correctamente para que sea ese el método que se llama. Vamos a correr este código y vamos a ver qué sucede. Vemos que al instanciar el objeto, no ejecutó este método init que nosotros definimos como inicializador porque tiene el nombre incorrecto. Y lo mismo para el método especial str, que cambia la forma de representación de string de nuestro objeto. Si nosotros estamos intentando acceder al por medio de print y el objeto, vemos que esto no está funcionando, sino que está imprimiendo de la forma que siempre imprimiría si no hubiésemos sobrescrito el método str. La forma correcta de esto es escribiendo int y str con dos llenes bajos enfrente y delante. Vemos que ahora entonces instanciar el objeto implica que inmediatamente después se ejecuta el método init e invocar al str por medio del print, por ejemplo, nos retorna lo que nosotros escribimos. El segundo error que estuve notando fue el siguiente. Declaraban la clase, ya sea autoestacionamiento, declaraban el método init correctamente, pero después declaraban las propiedades adentro del método init como si fuera parte de ese método. Esto es incorrecto porque para Python la indentación es muy importante y las propiedades tienen que estar declaradas en el mismo nivel de la clase, o sea, al mismo nivel que este init. ¿Qué va a pasar con este código de acá? Va a suceder que hacer esta asignación, primero esta asignación de acá, no está invocando al setter, sino que está asignando directamente al atributo text de la clase A. Lo mismo para cuando queremos obtener el valor del atributo text. Nosotros estamos haciendo acá que en teoría hicimos esto para que invoque el getter, que es este, pero él nunca ejecutó esta línea, o sea que él directamente accedió a esto, lo cual nos traería un problema si quisiéramos hacer una validación, por ejemplo. Nosotros nunca estuvimos realizando la validación porque nunca llamamos al setter. La forma correcta de hacer esto entonces es por medio, es trayendo la, el decorador property y el setter al mismo nivel del método. Tiene que tener la misma indentación, no tiene que estar adentro. Vemos entonces que ahora esta asignación invocó al método setter. Vemos que esta, esta obtención del atributo text invocó al getter. Y vemos que esta asignación invocó al setter. Entonces ahora sí está funcionando correctamente nuestra propiedad con su getter y su setter. Otro error que vi fue se declaraba la clase correctamente y se declaraba el init correctamente. ¿Todo bien? Ahora, para acceder a este método str, si bien hacer esto funciona, esto imprime lo que nosotros escribimos. str de clase A, texto, self.text. Eso está funcionando. Pero no es la forma correcta. La forma correcta de, por ejemplo, querer almacenar como string eso en alguna variable es utilizando este operador str, que recibe como parámetro A. Entonces ahí construye un string a partir de la representación de string del objeto. Entonces esto se va a ejecutar, funciona. Esto no hay cambio en el funcionamiento, pero esta es la práctica correcta. Otro error que estuve viendo es en el método init se declaraban las propiedades, o sea, primero se declaraban las propiedades como tal, correctamente, se hacía todo esto, pero en el método init se asignaba a la misma variable que estaba acá, o sea, el guión bajo text, guión bajo text. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo quisiera hacer que esta línea invoque el setter para hacer la validación, por ejemplo, del tipo de dato recibido, si text tiene que ser un string necesariamente, y yo le paso un entero, como vamos a ver que está acá, él nunca va a hacer la validación. ¿Por qué? Porque acá estamos asignando directamente el atributo y no a la propiedad que declaramos así. Recuerden que hacer esto implica que se crean dos atributos por cada propiedad que nosotros declaremos. Una es la que es pública, que tiene el nombre que nosotros ponemos, y otra que es privada, entre comillas, o pseudo privada, que es la que tiene el guión bajo y el nombre del atributo. Y el que debe ser accesible desde afuera siempre es el que es sin guión bajo.
Y al hacer esta asignación con el guión bajo, nosotros nos estamos saltando la validación que hicimos en nuestro set. Entonces, si corremos este código, vemos que esto permitió tranquilamente que un 5, que es de tipo entero, se asigne al atributo text de la clase A. Sin embargo, si quisiéramos hacer lo mismo para el siguiente código, vemos entonces lo siguiente. Al hacer esta asignación, él ya está invocando al setText, que es el que imprimió acá. Lo mismo cuando instanciamos el método, el objeto B con el valor 5, vemos que llama al setter y como no es de tipo string, imprime un mensaje de error. Esto vamos a ver más adelante que en realidad podríamos lanzar una excepción. Ahora, ¿por qué hago esta asignación de acá? Self.text y va no. Porque si yo no hubiera puesto esto, vamos a comentar y vamos a correr el código, vemos que sale un error. ¿Por qué? Porque yo en el inicializador intenté hacer una asignación. Él invocó el método setter, pero nunca se hizo ninguna asignación a esta variable de acá. Entonces, cuando yo hago un llamado al getter, que es lo que se hace acá, él intenta devolver self.text, pero ese atributo nunca fue asignado porque él entró en este if y al final nunca se asignó. Por eso entonces podríamos solucionar eso asignándole none o un string vacío o lo que sea. Entonces dejamos esto así y vemos que ahora sí funciona. El siguiente error es un error un poco más complejo que los que estuvimos viendo y no es tan fácil de notar. Y no, ninguna persona en la ejecución, en la resolución de la tarea tuvo problemas porque ninguno instanció más de un estacionamiento que es el que tenía una lista de objetos. Este error que vamos a ver se da para todos los objetos mutables. Vamos a ver, más abajo está definido cuáles son los objetos mutables, que son list, dictionary, set y objetos de clases que nosotros definimos. Les dejo un artículo para que puedan leer cuál es la diferencia y puedan analizar. Bueno, ¿cuál es la situación acá? Nosotros queremos hacer que nuestro inicializador tenga un parámetro por defecto para una lista. Entonces, lo que hacemos siempre cuando queremos definir un parámetro por defecto es poner, por ejemplo, nombre, el tipo, y después ya ponemos directamente lo que va a tener. El problema con hacer esto para las listas y para todos los objetos mutables es el siguiente. Para explicar de una forma sencilla podríamos decir que Python asigna un puntero a este objeto de acá. Y ese puntero va a ser el mismo para todos los objetos que instanciemos sin pasarle parámetros. Entonces vamos a ejecutar este código y ahora vamos a ejecutar este código. Nosotros creamos un objeto llamado A de tipo, de la clase A. Entonces le agregamos un objeto que es esto de append, que agrega un entero 5, un entero 6 y ahora imprimimos y vemos que esto es nuestra impresión. Si hiciéramos lo mismo para nuestro objeto B, que vamos a instanciar ahora, nosotros imprimimos la lista objetos de ese objeto B, nosotros esperaríamos que nos imprima así como está una lista vacía. Pero vamos a ver cuál es el problema. Imprimió una lista que es lo mismo que estaba en el anterior. Entonces esto se creó un puntero cuando nosotros invocamos a este constructor. Cuando nosotros instanciamos el objeto A, se creó un puntero a un objeto que es una lista vacía. Al hacer esto, agregar objetos, nosotros modificamos la lista a la que apuntaba el puntero. Y cuando yo instancié el objeto B, él le volvió a asignar el mismo puntero a la lista de objetos del objeto B. Entonces, una vez que yo invoco, o sea que yo quiero leer la lista de objetos del objeto B, entonces vemos que él ya recibe la lista modificada, porque fue un paso por referencia. ¿Cómo solucionamos entonces esto? La forma correcta es asignamos por defecto none o null, como sería en C++, o sea, un objeto de tipo, un objeto que es directamente none. Entonces, en nuestro inicializador verificamos si el objeto pasado es none o no. Y ahí hacemos, si es none, le asignamos una lista vacía. Y si no es none, entonces le asignamos lo que se pasó. Acá podríamos hacer también esta asignación invoca a este setter. Entonces acá podríamos hacer una validación más de que la lista new objetos, por ejemplo, sea del tipo lista. Y ahí nos aseguramos de que realmente sea del tipo lista. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Y esto vemos entonces que ahora sí se obtiene el comportamiento deseado. Que si yo instancio un segundo objeto sin parámetro y yo imprimo su lista de objetos, sí nos sale una lista vacía. Ahora, ¿cuál sería el problema, por ejemplo, con... Nosotros sabemos que si un objeto es known, nosotros podríamos ejecutar esto y esto va a funcionar igual. Pero, ¿por qué pasó acá? O sea, esto en realidad tenemos que poner una lista ahí.
Ahí, creo una lista vacía. Ok, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo le pasaba un cero como parámetro? Nosotros sabemos que el cero evalúa a false en Python. Vemos entonces que él le asignó, o sea, él recibió esto como false, o sea, not lista resultó en true. Entonces lista resultó en false porque era un valor cero. Entonces este método no es tan eficiente o tan útil, digamos, porque cualquier valor que sea de tipo false va a entrar en este if. ¿Cuál es entonces la forma correcta de hacer la verificación? Es utilizando este if. Lista is known. ¿Qué significa eso? Cada objeto en Python tiene un ID único que nosotros vamos a acceder a él utilizando ID y pasándole como parámetro el objeto al que queremos obtener. Y vamos a imprimir también print ID de known. Y vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Y acá vamos a eliminar nuestras llavecitas. Ahí está. Vemos que si nosotros no pasamos ningún parámetro a nuestro inicializador, el valor lista es un objeto que tiene un ID, que es este nombre acá. Nosotros imprimimos su ID y también imprimimos el ID de known. O sea, para Python ahora mismo lista y known son efectivamente el mismo objeto. No es que tienen valores iguales, sino que son el mismo objeto, tienen la misma identidad. Sin embargo, si yo le hubiera pasado una lista vacía, por ejemplo, acá, y vemos qué pasa. La lista vacía tiene un ID distinto. Estos no son objetos iguales. Y esa es entonces la forma correcta de hacer esto. Tenemos que verificar que lo que se pasa es de forma de identidad o no, es known. Entonces podemos comentar nomás esto. Y esta es entonces la forma correcta de hacer. Verificar si el elemento recibido es efectivamente o tiene la misma identidad que known. Creo que en este artículo también se habla más acerca de lo que tiene que ver con la identidad y el operador is. Acá entonces, si nosotros, esto no va a hacer la asignación, o sea, esto imprime 0 porque no hicimos ninguna validación del tipo de dato recibido. Pero si dejáramos sin efectuar esto, vamos a imprimir una lista vacía. Ok, y por último, me gustaría mostrarle un tip con Visual Studio Code. La idea, o sea, se habrán fijado que al resolver o al escribir una clase que contenga varios atributos y tener que declarar todos sus getters y setters puede ser algo muy trabajoso y repetitivo. Para eso entonces, muchos editores de textos, entre ellos Visual Studio Code incluido, nos traen consigo algo que se llama snippet, que se escribe así, S-N-I-P-P-E-T. ¿Qué es un snippet? Es básicamente un pedazo de código que tiene siempre un mismo formato para que yo le voy cambiando partecitas nomás. ¿Y cómo podría funcionarnos eso? Por ejemplo, vamos a crear nuestra clase A, que tiene un cierto método de y recibe, vamos a poner nombre y cédula, por ejemplo, para este caso particular. Entonces vamos a hacer self.nombre igual a nombre y self.cédula igual a cédula. Esto tiene que ser de tipo str y esto tiene que ser de tipo int. Ok. Lo siguiente que tendríamos que hacer para declarar cada una de estas propiedades, o sea, para declarar su getter y setter, sería escribir @property. Y ahí entonces escribimos def nombre self. Esto retorna un str. Entonces se complica. O sea, vamos a tener que hacer esto. Si tenemos 10 atributos, vamos a tener que hacer por cada atributo. La forma fácil de hacer esto. O sea, si nosotros tenemos una computadora a nuestra disposición, nosotros tenemos que hacer que la computadora haga el trabajo difícil, no nosotros. Entonces voy a hacer una demostración de cómo funciona un snippet que yo ya creé anteriormente. Entonces si yo escribo esto y le doy enter, yo le puedo poner ya ahí el nombre del atributo que yo quiero, le pongo el tipo de dato que debería recibir y ya está. Ya creé el getter y el setter así rápidamente. ¿Cómo hice yo para crear ese snippet? En Visual Studio Code escribimos, o sea, apretamos Ctrl+Shift+P y nos sale la paleta de comandos. Y ahí podemos escribir snippet y buscamos para Python. Y esto nos abre entonces cuáles son los snippets que tenemos a nuestra disposición. Inicialmente, seguramente para ustedes va a estar esto vacío, o sea, acá termina el objeto. Pero esto voy a dejar a cargo de ustedes investigar cómo funciona. Básicamente, prefix es lo que escribimos para invocar. O sea, si yo al escribir @property, él ya sabe que yo le estoy tratando de llamar a un snippet. Y ya al darle enter, él ya entonces le ejecuta. Entonces, lo que escriban acá, que puede ser así o una lista de cosas, es qué va a hacer que se invoque a ese snippet. El que dice body es cada una de las líneas que va a tener su snippet. Y cada vez que se pone un signo de dólar, estamos diciendo, si se fijaron al escribir yo,
me pone el primer puntero en este lugar. Y todos los lugares que tienen el mismo nombre, él va a cambiar al mismo tiempo. Entonces puedo poner ahí, para el segundo caso sería cédula. Al apretar tab, o sea, ¿por qué se fue ahí? Porque yo le había puesto el signo de dólar y 1. Entonces ahí es el primer lugar al que se va. El siguiente lugar al que se va es el que tiene el dólar 2. Y cada vez que yo quiero hacer referencia a lo que yo quiero escribir acá, le pongo entonces no hay un dólar 1, dólar 1, dólar 1. Y el dólar 2 es el tipo de propiedad. Y eso va a estar referenciado acá también. Entonces el dólar 2, esto va a ser INT. Y ya está. Ya tengo terminado mi snippet. Eso ya tengo terminado mi getter y setter. También podría hacer uno, por ejemplo, para... Acá tengo uno que ya he hecho yo que tiene ya directamente la validación del tipo de dato. Entonces yo puedo escribir este property y utilizo ese... Ahí, escribo cédula. Esto es de tipo cédula. De tipo INT. Y acá puedo poner la cédula debe ser de tipo int. Entonces ahí fácilmente puedo declarar ya un montón de propiedades con su getter y su setter, e incluso con una validación de forma muy rápida y fácil. Entonces, esto es, eh, esto es un tip que quería darles para que puedan aplicar. Tienen que investigar cómo funciona bien este tema de los snippets. En la página oficial de Visual Studio Code hay documentación al respecto para que puedan averiguar. Otra cosa más que quería agregar es que si vamos a tener algún setter que no tiene, o sea, que su cuerpo, digamos, es directamente la asignación sin hacer ninguna validación ni nada, entonces no nos conviene hacer eso. O sea, podríamos hacer directamente esto, ya que si no hicimos ninguna validación, de balde es escribir un setter que al final va a ser lo mismo. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos con eso? Que si o sea, vamos a suponer que declaramos una clase de esta forma, no asignamos getter ni setter del atributo nombre, pero por alguna razón en el futuro deberíamos, o sea, tenemos que hacer una validación porque, no sé, porque usamos un método que es propio de los strings para nombre. ¿Y qué pasa si yo paso un entero e intento utilizar un método de string? Él me va a decir, el tipo entero no contiene este método. Entonces yo debería asegurarme que nombre sea de tipo string. Entonces yo no necesito cambiar nada de mi código más que agregarle la declaración de la propiedad. Puedo agregar ahí entonces el nombre, le digo que utilizo el str y borro esto. Entonces ahí ya yo no tuve que modificar mi código acá, sino que simplemente ya agregué esto a hacer que nuestro código sea más escalable. Otra propiedad, otro tip que quería dejarles es, muchas veces cuando escribimos el código no ponemos los espacios, ¿sí? O se queda todo muy pegado, o se quedan así diferentes espaciados, lo que sea, se queda un poco feo. Y un código que no está bien formateado, muchas veces es más difícil de leer. ¿Cómo hacemos entonces para que la computadora arregle el código por nosotros? Si ven, yo aprieto Shift Alt F, o lo que podría ser clic derecho, por acá dice formatear documento. Vemos que lo hace solo. Pero esto no funciona siempre, o sea, no funciona por defecto en Visual Studio Code. Probablemente si ustedes hagan, o si yo hago ahora, uninstall AutoPep 8, me parece que era el programa. Ahí, si ahora yo intento hacer esto, él me va a decir que no tiene el formateador. Y eso es lo que necesito. Más adelante, cuando veamos modularidad, vamos a ver qué significa hacer esta sentencia. Y ya estuvimos viendo el lado para instalar el Jupyter Notebook y todo eso. Pero por ahora pueden hacer pip install AutoPep 8 y enter. Esto va a instalar y ahora entonces vemos que si hacemos format document, él va a formatearnos. Va a ser lindo nuestro código. Esto también, por ejemplo, si hubiéramos puesto todo junto, él va a separarnos. Entonces tenemos un código que tiene un formato uniforme en todo su notebook. Bien, dejamos por acá entonces este video.